¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Osvaldo Bayer. Mi saludo a la radio Hacha y Tiza, que lucha por el progreso, que lucha por el bienestar, que lucha sinceramente por la vida barrial. Eso es lo que vale, la vida barrial, los sentimientos del barrio, los colores del barrio. Todo eso, durante todo el día. Qué cosa maravillosa. Sigan así, queridos amigos. En una primera impresión son solo dos jóvenes. Bueno, ya dos muchachos entrados en años. Parte de una generación frustrada, en un rincón periférico del globo, tirando lo que tal vez sean sus últimas balas en un acto desesperado, confundiendo al enemigo con cualquier cosa que los rodea. Oh, sí, viejos lobos de mar. Extrañaba esa terquedad. Pero ¿quién de todos los presentes se animaría a afirmar que entre aquellas balas no esté la plateada? El hecho no son los muchachos, sino lo siguiente. A simple vista no se ve lo que es. Sépase que en cada instante operan y se condensan mareas de relaciones sociales de antaño, y que no se ha perdido ni un átomo de lo pasado, ni un átomo. Que lo evidente y lo oculto lo son por el estado presente de los conflictos. Que aquel oleaje incoherente, ese torrente contradictorio, carente de centro o equilibrio, es la condición para que todo esto sea y para que cualquier otra cosa parezca imposible. ¿Cuántas veces, a la luz de un hecho, reaparece fantasmático lo que creíamos olvidado? ¿Qué es la identidad sino lo que uno decide exaltar? Y más aún, lo que uno quisiera negar con todas sus fuerzas. A los perseguidores de cualquier nacimiento que osaron navegar a contracorriente los ríos de tinta ensangrentada, que supieron escalar montañas viscosas empetroladas de cintas fílmicas. A los exiliados de las prestigiosas escuelas del arte y el pensamiento, siguiendo hasta la punta del arco iris, bajo capas de injurias y calumnias que solo pueden ser desenterradas a mano. ¡Hay tesoro! Y nuestros muchachos, pretendidos serafines, al menos por la siguiente hora, intentarán revelar algo de sus paraderos, coordenadas y secretos. Hoy en Injurias y Calumnias, capítulo 5. Había una vez un sueño americano. Buenas tardes, buenos días. No tenemos forma de saber en qué momento nos estás escuchando. Hoy había una vez un sueño americano. Hoy nos vamos a entretener un poco hablando de la industria de la distracción, de la diversión, del entretenimiento, lo que sucede en el mundo de la televisión, en el cine, en las series, analizando un poco este fenómeno súper necesario. No es la idea hacer una crítica exhaustiva, ni tampoco castigar a quienes se divierten o juzgar a quienes se distraen viendo series a la noche o desvelándose un fin de semana de lluvia. Es bien sabido que es necesario tomarse ese momento para olvidarse un poco de los problemas del día, para distenderse de las preocupaciones. Es un momento en el cual nos relajamos, a veces ya no queremos pensar en las cosas que nos aquejan, en las deudas, los dolores, las enfermedades, las tristezas de la vida. Y es muy bueno meterse en el mundo de la ficción, en la pantallita, esa droguita tan linda. Yo me veo todas igual. Claro, vamos a hablar de muchas que... No vamos a ser la policía de la diversión acá, la policía del ocio. No. Está muy bien, está muy bien. Pero nos interesa analizar un poco
¿Qué hay detrás de eso? ¿Quiénes construyen eso? ¿Qué es lo que estamos comiendo, ¿no? ¿Qué contenido hay en eso con lo que nos divertimos, con lo que nos entretenemos? En muchos casos en los cuales vemos cosas que parecen ser propuestas bastante cercanas a nuestras intenciones políticas o sociales, pero veremos que en realidad no son tan así. Esta industria corresponde con esta necesidad humana, como decíamos, de distraerse, de divertirse, también de dar un espacio a la crítica, porque siempre hay un contenido de reflexión o de crítica política, siempre fue así en el teatro, en la comedia, históricamente el humor, sobre todo ocupó ese lugar en la televisión, un poco de crítica social, un poco de entretenimiento y distracción, una forma de hablar de lo que nos aqueja también de una forma disfrutable, ¿no? Una forma entretenida, reírse un poco de lo que nos hace mal también, ¿no? Así desde el teatro griego hasta la llegada de la televisión, bueno, los cines a principios del 1900, hasta hoy en día el streaming 24 horas en nuestros celulares, en nuestros bolsillos, es algo increíble. Yo todavía no caigo realmente porque nosotros, bueno, somos una generación ya de 30 y largos, que no nacimos con esto y me sorprende viajar en un colectivo y tener al lado a alguien viendo una película en su asiento con sus propios auriculares. Me parece alucinante, me parece increíble, peligroso también. No, es que las series se han convertido aparte en un lugar súper cotidiano. Vos fijate que en todas las reuniones sociales en algún momento sale el tema ¿cuál estás viendo? Me vi esta, me vi aquella. Y creo que alguna vez mencionamos acá también, hay muchas, cuando pasó con la de Menem o con la de Cromañón, toda la sociedad argentina discutiendo, rediscutiendo, repensando Cromañón, repensando Menem. Qué peligro que el debate público esté centralizado en Netflix, ¿no? Y baje y discutamos sobre cómo Netflix te contó Cromañón o lo de Menem o cualquier periodo histórico, ¿no? Está centralizado. La industria del entretenimiento se fue, como la economía, centralizando, concentrando y armando un monopolio del entretenimiento, que fue Hollywood y hoy son las plataformas de series. Por un lado, lo tecnológico de esto de tener una televisión 24 horas en el bolsillo, que también es una cosa que nos permite acceder a cualquier información. Es increíble, es la Wikipedia. Yo todavía no caigo realmente que sea así. Creo que fue el sueño de muchos, Borges, que soñaban con un lugar en el cual cualquier persona pudiera acceder a cualquier tipo de información. Realmente podés buscar un documental de lo que sea en cualquier momento del día, en cualquier lugar que estés, que tengas internet y un teléfono con batería. Es alucinante. Esto supuestamente uno creería que tendría que dar una igualdad de oportunidades, que tendría que generar una democratización del conocimiento, tendría que permitir realmente que haya más acceso a la información, menos desigualdad. O que se multiplique la diversidad, ¿no? Y nada que ver, se centraliza. Y en realidad, no. El libre albedrío va hacia un solo lugar, de alguna manera termina todo en un lugar. En el cual todo se vuelve muy veloz, la información pasa muy rápido, está todo al alcance, pero es muy superficial. Tenemos cada vez menos control de qué es verdad y qué no es verdad, con el tema de la inteligencia artificial y los fake y los deepfake, las estafas y la circulación de imágenes, incluso y videos con un realismo cada vez más increíble, cada vez mejor, en el cual, bueno, ya esa libertad que creíamos que podría dar esto para acceder a información veraz de cualquier parte, está muy en duda y queda en manos de quienes siguen manejando esta industria, que son quizá quienes antes manejaban Hollywood, hoy manejan, no sé, Netflix, por ejemplo, y a sus intereses, es decir, a los dueños de estos medios de producción, quienes deciden qué información nos va a llegar y qué contenido va a estar en la agenda que decías recién, de discusión pública, de discusión social. Y en Hollywood siempre hubo una agenda, o sea, no es que uno hacía cualquier película, ¿no? En la época esa de los 90 o en los 80, los 70, hay como una bajada, siempre está, creo que hay pruebas, no lo estoy inventando. Hay que hablar de estos temas, ¿no? El enemigo, cómo fue cambiando el enemigo en las pelis de Hollywood, me acuerdo, ¿no? Los rusos, después los narcos latinoamericanos. Eso tiene épocas y tiene una bajada y tu película es financiada o no según cuánto se adecúa a ese programa.
claramente hubo una utilización de propaganda, ¿no? Se usó como propaganda en la Guerra Fría, luego en Vietnam, en Medio Oriente, en Asia Menor, todo lo que es esta imagen de los terroristas árabes y los héroes siempre americanos. Bueno, ese es el cine con el que crecimos muchos en los 90 y ha cambiado. Así que vamos a enfocarnos un poco en este último periodo. Yo diría que estos últimos 15 años, quizá empezó antes, no se sabe bien, es un poco difícil determinar la fecha de los procesos históricos y estos cambios, pero sí que vemos un cambio entre esto que estaba diciendo recién Manu, del fenómeno en los 90, donde se enaltecía tanto al americano y ese sueño americano del que hablamos en el programa. La princesa de Disney, el One Army, que sería Rambo, ¿no? El yankee que se come el mundo y se carga 300 tipos super hábil. Todo eso está medio fue desapareciendo. Cambió el programa, cambió la agenda, para mí es eso, ¿no? Es verdad que es difícil encontrar ¿cuándo se empezó a apagar eso? Sucedió. Hay como pequeños antecedentes de series o pelis en donde uno ve, empieza a aparecer el antihéroe o a criticar al superhéroe, el malo que es bueno. Las tramas ya no tienen un punto de vista único, sino que puede ser verdad y mentira según de dónde lo veas. Todo eso es reciente y yo creo que está coordinado históricamente, no programado por nadie, con una crisis que hay en Estados Unidos, ¿no? Sin duda. Para mí hay algo porque coincide con las Torres Gemelas, con la caída de Lehman Brothers, con la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en los mercados del mundo, con la desdolarización, que es un proceso que viene hace tiempo, empujado por China, por los BRICS. Habría que ver cuándo se cayó Estados Unidos. Bueno, si tenés que poner una fecha es muy complicado. Pensá que todavía los historiadores se están peleando por cuándo se cayó el feudalismo. Si la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, no se ponen de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo ahora con los yanquis. Evidentemente los procesos históricos son muy largos y estamos inmersos en una etapa larga del fin del capitalismo y la transición a algo que todavía no sabemos qué es. Y de a poco vamos viendo nuevos síntomas, nuevas expresiones de la lucha por sobrevivir de este sistema, o bueno, su agonía, según como lo queramos ver. Es difícil determinar cuándo, pero sí nos queda claro que con los avances tecnológicos que permiten estos streaming, que quizá Netflix va a ser el mejor ejemplo para hablar de esto, porque es el más conocido, el que más gente consume, que más gente se comparte o que se piratea también, que de alguna u otra manera todos llegamos a consumirlo en algún momento y alguna serie nos hemos visto ahí, nos hemos maratoneado. Entonces es ahí donde vamos a poner el ojo para analizar un poco en estos entre 10, 15, 20 años, no sabemos bien, que vemos un auge de ciertas historias que antes no existían. Un poco lo que decía Manu recién, ya no es el héroe infalible con la historia claramente moralizada, donde están los buenos y los malos. No, ahora se exponen mucho más las contradicciones, se busca esta idea del antihéroe que parece malo, pero que la gente lo termina queriendo. Y dentro de todas esas modas, dentro de los guiones, de los libretos de estos productos, vamos a analizar varios fenómenos. Por ejemplo, uno muy fuerte es el fenómeno zombie, fenómeno de distopías, apocalipsis, colapso del mundo. Montones se han hecho. Quizá ahora está bajando un poco lo del zombie porque ya lo gastaron, ¿no? Pero hemos visto, bueno, Walking Dead, el colapso, el Black Mirror, un montón de películas también en las cuales el mundo se inunda, el mundo le va a caer un meteorito, tornados. Y además en nuestra generación hubo 3 o 4 fines del mundo posibles que no pasaron. El 2000, lo de los mayas, o sea, coincidió también con una paranoia global de que para salir un poco todo de la pantalla, evidentemente acompaña algo social que está esperando que venga el 2000, después el 2012, después, y bueno, nunca se termina el mundo, pero evidentemente hay una obsesión con esto, que en Estados Unidos se corresponde con un fenómeno social muy fuerte, que es el de los preppers, los preparacionistas, que son estos tipos que tienen búnkers, tienen hangares, sí, y compran de todo, están equipadísimos. Una moda de la supervivencia también. Sí, hacerte el refugio atómico abajo de tu casa, en ¿Vos un sótano. ¿Estás listo para que tu familia sobreviva al próximo fin del mundo? El chabón que vende eso es un fenómeno. Bueno. Compran agua, bueno,
esta cosa que vimos en la pandemia también con ese furor de la gente comprando papel higiénico en toneladas, que decís, ¿a qué viene esto, no? Bueno, eso se llama prepper, son preparacionistas y es algo muy común en Estados Unidos, estar equipado con armas por si vienen zombies, estar equipado con comida por si se acaba la comida, tener tu equipo electrógeno, tu forma de sobrevivir con tu familia o con los tuyos. No creo que sean grandes comunidades, debe haber algunos casos así rurales de comunidades, pero por lo general son fenómenos individualistas o de familias, ¿no? Casos así. Bueno, de este tipo de materiales dentro de esta moda hay un montón de ejemplos, Yo no he visto mucho, no es lo que más me gusta. Quizá Black Mirror sí me atrapó un poco más con el tema de la tecnología, el tema de la ciencia ficción. Me parece que eso sí fue un poco más... Y Black Mirror fue fuerte porque es como una distopía cerquita. ¿No? O sea, con este celular que tenés acá. Aquí y ahora. O sea, es muy factible. Entonces te salís perturbado de ver algunos capítulos. Con respecto a lo que era la ciencia ficción en los 50 o a los clásicos de la literatura como Orwell o Huxley con 1984 y Un Mundo Feliz, que hablaban de un mundo distópico a futuro, que se parece mucho al mundo en el que vivimos hoy, Black Mirror ya nos plantea un futuro que es hoy. Son drones, son, las cosas de las redes sociales, los deepfake, la inteligencia artificial, todas cosas con las que convivimos hoy. Uno ante estos fenómenos se plantea, pero bueno, ¿por qué el sistema me está proponiendo una crítica hacia sí mismo, hacia su propio avance, ¿no? Pareciera en principio, y uno dice... ¿Pero por qué me está mostrando esto? ¿No se está disparando en el pie? Esa es la más obvia, ¿no? La más obvia es la del apocalipsis, lo de los zombies, lo de la invasión extraterrestre, fenómenos climáticos, pero me parece que hay como también modas o cosas que son de la propaganda, de la agenda, perturbadoras, que son un poco más imperceptibles y son parte de esa propaganda, ¿no? De medio conspiranoiquearte o no proponer ningún proyecto. Es decir, es todo... Anda acostumbrándote al mundo que viene, ¿no? No hay Superman, no hay ni siquiera Superman, que tampoco era el sueño de nadie, ¿no? Nosotros creemos más en el héroe colectivo, pero ni siquiera eso. Ahora es que te vayas acostumbrando. La violencia, ¿no? El gore. El gore es un género súper marginal, en donde se ve, ¿viste? Cómo le fracturan un brazo a un tipo en cámara, en primer plano. Todas las películas tienen un momento de eso y antes no había. Entonces vos estás mirando una película ahí con tu familia y pum, te arrancan una muela a un tipo. Y te vas acostumbrando. Y te vas acostumbrando, ¿no? Y después ves un video de Palestina y también pasa lo mismo. Ah, mirá, como en la peli. Y ya qué ficción y que no. Naturalizando una cosa de la tortura y de la violencia física, que por eso digo, yo no creo que sea inocente, que en todas las series, en todas las pelis, haya momentos, esté como naturalizándose eso, entre otras cosas. Después lo otro, lo del bueno que es malo, que para mí arranca con Breaking Bad. Alguien me dijo, no, primero están Los Sopranos. Siempre hay series marginales, el tema es que se fue volviendo hegemónico, ¿no? Lo de que, el malo no es tan malo. Por ahí si vos lo ves desde otra perspectiva y te fijas el Joker, es una víctima, y te fijas el profesor de química que tenía que vender droga para salvarse del cáncer, y te terminás poniendo del lado del malo o entendiendo al malo, y ya la verdad y la mentira son al mismo tiempo y se empieza a difuminar, y esto milita en la posverdad, ¿entendés? Que una cosa irracional en donde no hay... Es contra el realismo, contra la realidad material. Es más, tiene un dato que puede ser otro, creo que hay otro capítulo que vamos a hacer de esto, ¿no, Beto? De el origen de la CIA. Es en realidad toda una propaganda contra la Unión Soviética y contra toda su cultura y su filosofía. Era fomentar el arte surrealista, el arte posmoderno, ¿no? Esa mancha en una pared sin sentido, en donde hay grandes artistas y es una corriente súper válida, pero los tipos agarraron eso, lo empezaron a financiar para contrarrestar ese realismo soviético de los trabajadores, ya sea siendo explotados o siendo protagonistas en la Unión Soviética en ese momento. Que también tuvieron su cine, muchos ejemplos también en el cine de esa época en Rusia. Pero bueno, me parece que esa posverdad, esas cosas donde, bueno, según como lo interpretes, también está muy fomentado en las películas y tiene que ver con tal vez es una concepción de la época, ¿no? Pero a mí me parece que en las series y todo eso nada es inocente. No es inocente. Hay mucha producción, hay una industria muy grande atrás, hay mucha plata, mucha gente trabajando. Esto está pensado, claramente. No podemos ser tan inocentes de pensar que solo expresa cuestiones de la época. Hay un interés detrás de esto. Si bien cuando hablamos de
de estas distopías y de estas situaciones de colapso se corresponden con algo que es real, que el cambio climático es real, que las temperaturas que se están viviendo son inusitadas en la historia, que hay inundaciones más que nunca, que las lluvias son más copiosas que nunca, que hay incendios forestales, hay una crisis climática claramente, y también, de alguna forma, como igual que decís con la violencia y con lo gore, de esta forma se va normalizando, se va naturalizando, logran que nos acostumbremos a que la realidad es esa. Estate preparado porque viene un huracán, porque viene una guerra, viene un dron, o sea, es una forma también de, bueno, acostumbrate que la vida es esa, es ese vacío también, ¿no? Como decir, bueno, no hay una alternativa, no hay una propuesta, en ninguna de estas películas hay una propuesta de una organización, de un salir adelante, un otro camino, una alternativa. Siempre es la crisis y la supervivencia. Listo, corre con tu familia y prepárate para defenderte porque el que viene te va a querer sacar todo, le vas a tener que cortar la cabeza porque es tu familia o el otro. Yo quería agregar algo que, como ejemplo, para entender un poquito mejor el tema, esta idea de lo que venían diciendo sobre, ¿era la salida la diversidad de ideas? ¿Era la salida de un mundo monótono? ¿No ocultaba en realidad eso, que la diversidad de ideas, luchar por una diversidad de ideas, apagaba o ocultaba que esa diversidad de ideas igual iba a ser concentrada por algo o por alguien? Porque se me viene a la cabeza esta cuestión de que el Che Guevara, por ejemplo, ¿no? La imagen del Che Guevara, el ícono, su cara, su figura, estando en todas las remeras como un medio de comercio y no como un medio de transformación, ¿no? Eso, como igual estas ideas distópicas de transformación, de revolución, terminan siendo concentradas e impregnadas únicamente por un fin comercial. Así sí, es. sí, tal cual. Sí. Se apropia porque es eso, son causas nobles que están en la sociedad, la crítica a la crisis medioambiental, a la cosa racial, a los migrantes, a los veganos. Son críticas que tienen sentido, tienen fundamento, y ellos me parece que también agarran un poco de eso y lo intentan conducir, ¿no? Le intentan poner línea. Exactamente. Nunca vas a ver en las películas una crítica a cómo está organizado el sistema. Claro. A la concentración económica, sí a lo racial, sí a todas las demás cosas, sí. Recuerdo uno de los primeros capítulos que habías hecho, Manu, que uno de los debates de la bandera china. Nunca salió, pero fue un programón, fue mejor. Sí. Uno de los debates de la creación de la bandera china era ¿por qué rojo, por qué las 4 estrellas? Capaz debate, polémica de horas y horas por el símbolo de la bandera. Y en el medio estaba el partido, sino una de las expresiones de las estrellas que era del partido. Me trae eso, tiene que haber igual una concentración de poder que dirija algo, ¿no? Un poder, en este caso el partido, que dirija un mundo diferente. En este caso hay un poder que dirige un mundo completamente capitalista, completamente injusto, ¿no? Sí, hay como una cosa de proponerte una libertad de elección en el marco de mis aplicaciones y mis redes y mis series. Entonces es una libertad que termina siendo concentrada, monopolizada, y todos terminan yendo al mismo lugar. ¿Cómo salir de eso? Me parece... En el caso, esto tiene un poco por ahí, lo podemos llevar al caso de los algoritmos, ¿no? Donde supuestamente uno tiene libertad de elección de qué ver, pero bueno, es de aquí que más o menos todo el mundo termina viendo lo mismo, como que las tendencias son totalmente forzadas dentro de esa supuesta diversidad y libertad y libre expresión, y bueno, que no hay censura, que ya vivimos en libertad, y bueno, se hace un auge de la libertad constante. Pero hay una tendencia y hay una fuerza mayor, que es donde está concentrado el poder que organiza esto, que nos lleva a ver, por ejemplo, para tomarte un poco el ejemplo de lo del Che y eso, podemos hablar un poco de lo que es algunos casos con respecto a la ideología de género, que en estos 15 años hubo un auge global de movimientos feministas y de organización de mujeres y de conquista dentro de los terrenos judiciales y de leyes. Y esto fue
capturado totalmente por esta industria. Es así que vamos a ver que aparecen un montón de casos de personajes protagónicos, de mujeres empoderadas, de gays, de trans, como que se habla de que hay una doctrina, una ideología de género que se está bajando. Hubo una Barbie súper feminista que discutía el patriarcado, que fue un éxito de taquilla. Hubo una Sirenita Negra de Disney, hubo varias series sobre la historia del mundo drag, del mundo trans en los 80. Hubo un montón de productos culturales de este tipo que enaltecían la imagen de la mujer empoderada, de la feminista, pero que a la vez no tenían el contenido de esa lucha, ni la historia de esa lucha, ni el porqué, ni el para qué de esa lucha, sino un aprovechamiento de un tema que está en tendencia. Hay como un estudio de mercado que busca qué temas son los que están preocupando a la sociedad y qué temas son los que son tendencia social. Sería la agenda woke dentro de Netflix. Claro. Y lleva a una polarización de la sociedad en la cual o estás a favor de la diversidad en Netflix que se dan estos temas, o sos un evangelista que está en contra y dice basta adoctrinamiento homosexual a mis hijos en las pantallas. Entonces esta polarización deja fuera todo lo demás, es o una cosa o la otra, ¿no? Porque si vos estás en contra también de ambas tendencias y estás proponiendo que acá hay una apropiación cultural y un vacío de contenido, igual que en la remera del Che, en la camiseta de Madonna, es algo que no tiene lugar, digamos, en la agenda, ¿no? Una cosa de vender un progreso, ¿no? Mirá que la sociedad va avanzando, porque ahora se pueden casar dos personas del mismo género, o ahora los perros pueden entrar a los restaurantes. No somos musulmanes. Y digo, obviamente es un avance, claro. Es un avance conquistado por la gente, pero que haya esos avances en términos de sociedad civil no implica que, me parece a mí, que el sistema se esté recomponiendo, porque lo que prima no es eso. Son dos personas del mismo sexo que tienen que combatir el apocalipsis mundial de los zombies, ¿no? La película. Claro. Me parece que... No están poniendo en tela de juicio ni el capitalismo, ni la propiedad privada, ni la explotación, ni los medios de producción, nada. A mí me parece que el feminismo, bueno, eso igual es un tema espinoso que estaría muy bueno invitar a alguna compañera, porque a mí siempre me genera cosa, ¿viste? De esos temas siempre está bueno invitar a alguien que milite esa causa o que la conozca Pero yo creo que el feminismo argentino, de lo que puedo ver por fuera, es muy consciente de que esa propaganda no es nuestro feminismo, ¿no? Libres y desendeudadas, hay una cantidad de eslogans que creó el feminismo argentino que son mucho menos liberales que este feminismo woke que a veces aparece en las series estadounidenses. Quiero cerrar un poco en este análisis con un tema que por ahí reúne a muchos de estos casos, que es el fenómeno del antihéroe que hablábamos antes, un poco de lo criminal. Nosotros crecimos viendo en los 90, en los 80, al protagónico policía, al protagónico detective, al protagónico médico, si querés, como un profesional de ley, un héroe hecho y derecho. Sí, el bueno. El bueno, claro. ¿Y qué es esto de Narcos? ¿Qué es esto de que el... Pablo Escobar, ¿cómo va a ser un tipo que se enriqueció vendiendo falopa? O de, Breaking Bad también, ¿no? Que traen esta contradicción en la cual es un tipo querible, que igual está luchando por su familia, pero termina siendo un narco asesino. Y esos personajes se vuelven muy queribles. Y es un fenómeno de muchos productos que acá tal vez se ve reflejado en una tendencia más de el marginal, en el barro, como una cuestión con lo carcelario, lo tumbero, que en la vida real son totalmente discriminados, marginados y castigados, y cada vez hay más violencia hacia esos sectores de esa población, pero en la pantalla, en la ficción, son personajes queribles, son personajes con los que la gente empatiza, son éxito de audiencia, éxito de taquilla, son temas que a la gente le atrapen, ya sea por morbo, ya sea por cercanía, si querés, pero son muchos los casos de este fenómeno, llamémosle antihéroes, de criminales, ¿no? A mí una que me gustó mucho, que es sobre hackers, que se llama Mr. Robot, son hackers, ¿viste? Son hackers que todo lo que hacen es ilegal, pero bueno, es algo con lo que uno empatiza con esos personajes. Bueno, acá en Argentina se dio el caso de
de la historia del Banco Río, hicieron la película del Banco Río. ¿Qué vos decís? ¿Cómo van a hacer una película sobre cómo unos tipos robaron un banco exitosamente? Es como algo totalmente contradictorio. ¿Qué está haciendo el sistema? ¿Por qué me están mostrando una película de cómo robar un banco y cómo los tipos están libres hoy y le hablan en una pantalla? Héroes. Total, siempre tuvieron mucha simpatía. De las masas siempre fue, qué buen choreo. Le dejaron aparte, el cartelito decía, en barrio de ricachones, no es plata, no son amores. Como no se enojen. Un lema pintoresco. Es muy particular, es muy bueno el ejemplo del robo del Banco Río, pero creo que en el Banco Río hay una frase, no sé de quién es exactamente, que dice, no es ilegal robar un banco, sino ilegal es fundarlo. En cuanto al banco hay algo muy particular de las masas. Pero eso es un símbolo del capital en sí mismo, ¿no? De la producción de esa ficción que decís vos, ilegal, de la fundación de un banco y la fundación del dinero en sí, del capital, como una ficción que es solo favorable a los poderosos, ¿no? Y es el caso también de La Casa de Papel, que fue un éxito, la española, que también, una banda de delincuentes que exhibía todo un plan majestuoso para fabricar dinero, robar dinero. Y es sorprendente porque la gente empatiza con estos personajes, se vuelven queribles, uno lo ve y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué la industria me está mostrando esto? ¿Por qué me está mostrando una película en la cual los delincuentes se vuelven héroes, son queribles y ven como la masa los empieza a acompañar, sale la gente a la calle, se pone sus máscaras, ¿no? Algo que ya habíamos visto con V de Vendetta, con la máscara de V de Vendetta, que fue furor en las revueltas, en las movilizaciones en el mundo entero. Ahora pasa lo mismo con la máscara de Dalí, que usan los personajes de esta serie de La Casa de Papel. Pero bueno, no todo es como pareciera. Hay un trasfondo que es el que nos vamos a meter a analizar ahora. Para tomar como primer ejemplo de La Casa de Papel, vamos a escuchar primero un audio, un extracto de una escena, y luego nos metemos a analizarlo. ¿Por qué no me quieres oír, Raquel? Porque soy de los malos. Te han enseñado a verlo todo en concepto de buenos y malos. En el año 2011, el Banco Central Europeo creó de la nada 171.000 millones de euros de la nada. Igual que estamos haciendo nosotros. Solo que a lo grande. 185.000 en el 2012. 145.000 millones de euros en el 2013. ¿Sabes a dónde fue a parar todo ese dinero? A los bancos. Directamente de la fábrica. A los más ricos. Dijo alguien que el Banco Central Europeo fuera un ladrón. Inyección de liquidez, lo llamaron. Y lo sacaron de la nada, Raquel. De la nada. ¿Qué es esto? Esto no es nada, Raquel, esto es papel. Es papel, ¿lo ves? Es papel. Yo estoy haciendo una inyección de liquidez. Pero no a la banca. Lo estoy haciendo aquí. En la economía real. De este grupo de desgraciados que es lo que somos, Raquel. Para escapar de todo esto. ¿Tú no quieres escapar? Rompe el billete, ¿no? Sí. Porque no se vio. Sí. Rompe el billete así en la cara diciendo esto es papel. La Casa de Papel. Bueno, este análisis va a contener spoilers, lo siento por quienes no la hayan visto, pero bueno, necesitamos ya entrar en el tema. Bueno, al principio uno lo ve y dice, ¿qué está diciendo este tipo? Así termina una de las temporadas y dice, ¿pero qué están haciendo? Una serie que está criticando el sistema bancario, a Europa, es como tremendo. Personajes súper queribles. Ya desde el primer capítulo uno dice, qué capos que son, qué genios que son. Son queribles desde el minuto cero, y desde el minuto cero, del otro lado, en un planteo bien moralizado, donde están los buenos y los malos, están los banqueros, la policía, al toque, ¿no? Al toque es como, bueno, mira, estos son los malos, a estos los tenés que odiar, los policías son malos, y estos delincuentes son los buenos. Y uno dice, estos son unos tipazos, mirá, ¿qué son? Pero
en el fondo no son anarquistas expropiadores que uno cree que están haciendo esto para financiar una revolución en África, o que están enviando dinero, o que tienen algún proyecto en el cual van a volcar todas estas ganancias, o que tienen un sustento ideológico más allá de estas pequeñas escenas, porque el extracto que acabamos de escuchar es de los pocos momentos en los que pareciera tener un contenido ideológico la serie. Después no hay nada, son 2 o 3 monólogos nomás que tocan estos temas. En el fondo, son tipos que se organizan para esto, no se bancan entre ellos, se la pasan peleándose. En realidad lo que quieren es llevarse la tarasca cada quien para su wing. Sí, de hecho, creo que algunos dice comprarse una isla. Pero cantan Bella Ciao, que es una canción de verdad de los partisanos. No, la apropiación llega muy lejos, llega muy lejos. La verdad que la utilización de símbolos, volviendo a la idea de este concepto remera de Che Guevara, es eso, ¿no? Es como vaciar todo el contenido. Vos lo ves y si son anarquistas expropiadores del año 30, roban bancos para financiar una revolución. No son eso. Pero cantan una canción antifascista de la resistencia contra Mussolini y los nazis. No, pero no son eso. Son individualistas, son tipos que en el fondo lo único que quieren es su éxito personal, tienen un placer por lo que hacen, un disfrute que hacen, como una pasión por ese tipo de delitos que llevan a cabo, algunos con las armas, otros desde la computación, otros desde las cerraduras, cada cual tiene su oficio dentro de todo lo que conlleva esos robos monumentales que hacen, pero más allá de eso no hay ningún trasfondo político ni social, está todo bastante claro, bastante marcado, que son personajes buenos, que los tenés que querer, y así fue, son totalmente adorables, adorados por el público, y hay sí un personaje que cambia, que es una inspectora que pasa de ser policía a sumarse a la banda en alguna de las temporadas, que por ahí sería la que plantearía cierta contradicción, pero está también bastante moralizado y con discursos como el que acabamos de escuchar es suficiente para convencerla a ella. Y además está la relación amorosa, porque lo más importante es el amor, el amor heterosexual. No puede faltar. Tenemos algunas historias homosexuales, tenemos algún supuesto contenido feminista que está para analizar también, ¿viste? Porque hay como una escena que pero muy vacío, Es tremendo porque hay un personaje que es muy adorable, que plantea que ahora empezó el matriarcado, va a destronar al líder tirano, plantea que se vino el matriarcado, pero eso es una escena que dura 15 minutos y al toque le pegan un boleo en el orto y vuelve el líder a su lugar, demostrando en la práctica que los machos son los que mandan y que lo hacen bien y que, bueno, se terminó la jodita del feminismo. Entonces, por un lado parece ser una cosa, pero en el fondo es tremendo, porque esto juega a un plano psicológico, subliminal. Entonces las ideas que realmente nos van quedando no son las que parece que estamos consumiendo, ¿no? Es un cine hecho con mucha inteligencia, con muchos recursos, con mucho poder. Son superproducciones y no hay inocencia detrás de todo esto. Está hecho de una forma en la cual terminamos consumiendo cosas suponiendo que estamos consumiendo otras. Está hecho de una forma imagínate si uno fue un partisano, te pones a ver la serie, querés pegar un tiro, ¿no? No te querés morir. O sea, toda mi lucha, la canción que quedó, la gente la canta y con un mensaje que no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, por eso llama Injurias y Calumnias el programa Fuera de Joda, ¿no? O sea, hay una demonización, una caricaturización de las luchas populares, de como tergiversarlo y hacerte creer que era un dictador, era no sé qué. Y cuando uno empieza a leer la historia de los protagonistas, estaría bueno recorrer la historia de los partisanos, por qué peleaban, ¿habrá alguien que vio la serie que dijo, a ver quiénes son? Nadie, se cantaba hasta en los boliches, Bella Ciao. Todas las expropiaciones reales que hubo, ¿no? Mismo acá en Uruguay, en Argentina, en Chile, se han sostenido la vida de familiares de presos, se ha sostenido fugas de presos políticos, se ha apoyado un montón de redes, de compañerismo, de solidaridad, con gente que no se quedaba con un peso, que realmente lo hacía por esas causas y que este tipo de series como que tienden a construir la idea de que, pero estos, mirá, quieren bardo, quieren plata para él, son vagos, ¿viste? Siempre ese tipo de ideas son las que se terminan abonando. Y otra muy grave es que cuando estos personajes en la ficción empiezan a tener éxito masivo y popular, las calles se llenan de fans, podríamos decir,
de gente, que pasa en el segundo caso que ahora vamos a tocar, que se ponen las máscaras y que se vuelven como seguidores de estos héroes, pero eso no va a ningún lado, son solo reuniones de masas en las calles, no es que empiece un movimiento, que empiezan a organizar algo, que se reproducen los atracos y empiezan a tambalear el capitalismo, que van además que construyen algo, se ¿no? recontra sedimenta que el único proyecto de vida posible es el proyecto de vida del consumo. Porque incluso el más revolucionario que se juega la vida y arma un choreo de un banco, lo que quiere es un auto más caro y una isla. Y al final, No ¿qué se voy puede a soñar con otra cosa. ¿Qué voy a desear yo? Al final yo también quiero ese BMW, yo también quiero la moto que tiene ella. Al final es eso lo que uno quiere, como estar en una isla en el Caribe y olvidarse de todo. Eso es lo que nos hacen desear. Bueno, para cerrar, un último caso, también tiene algunos puntos en común. La historia del Joker, me parece una película muy buena, pero también le cabe esta misma crítica. Una mirada rápida, superficialmente, uno podría decir, mirá, están planteando el abandono de una persona, abandonado por el sistema de salud, no le alcanza para los medicamentos, la crisis de salud mental, la discriminación, el bullying, sufre el bullying en el trabajo, en la calle, su madre está tirada porque un empresario la cagó. Es una historia con la que uno dice, no, pero esto podría ser... Cualquiera podría haber sido el Joker. Cualquiera podría ser sí, el Joker, empatizar, mirá. te hace empatizar. Luchemos por los medicamentos, viejo, luchemos porque los hospitales funcionen, ¿no? Parece como decir, bueno, che, esta es la historia que podría... ¿Esto dónde lo filmaron? ¿Lo filmaron acá en 11? Porque podría ser acá, ¿viste? Pero detrás de esta historia, que uno podría sentir que es tan cercana, en realidad la historia que terminamos consumiendo es la historia de, mirá, un loquito olvidado es el que termina matando gente, que termina generando caos, ¿no? Porque al final lo que se ve al final es caos y destrucción, no va a ningún lado, simplemente una supuesta revuelta se ve que no llega a nada, que no tiene ninguna propuesta más que caos y desorden, no hay un sustento o un soporte ideológico, un proyecto detrás de eso, ¿no? Es solo odio y hastío, y bueno, quien vea después en las imágenes de cualquier revuelta que esté pasando en el mundo, ya va a asociar directamente con esto. Estos son los loquitos que no le dieron los medicamentos, estos son la gente que resentidos, ¿no? Como construir la idea también del resentimiento, cuando sabemos que no es así, porque vivimos muchos casos cercanos, todos tenemos contacto con estallidos sociales en algunas partes del mundo, estudiamos, investigamos a ver qué está pasando detrás, y no son cosas que surgen de la nada. Sin causa, ¿sí? ¿No? Como una cosa de venganza, que ya te quemaste la cabeza y estás tan loco que disfrutás de prender fuego no sé qué. No es eso, los estallidos sociales no hay nadie que vaya así a disfrutar. Nada que ver, es decir, la idea te llega hasta un punto en el que estás dispuesto a ir por todo por eso. Siempre hay desmanes y qué sé yo, pero en general los estallidos no se dan, ¿no? Sí. Es eso, para mí quieren conducir el estallido. Y esa película es como que te quieren empezar a vender cómo deberías estallar socialmente. Y es paradigmática de la columna esa película, ¿no? Lo de la falta de proyecto total de Estados Unidos y la saturación de la crítica, porque toda la columna tiene como eje, todos los programas en realidad vamos a decir, tienen como eje que ellos se quedaron sin proyecto y están en un momento de decadencia que es un quilombo. No es un momento feliz en donde los que estamos de este lado decimos, mirá qué lindo, se cae. No, porque se cae un sistema y todas las relaciones que uno tiene enganchadas a eso, los hábitos, las formas de vida que conocía, cosas del mercado nacional, de las burguesías locales que sostenían una estructura de vida, se van yendo al demonio y es un momento crítico. Y el cine lo muestra, eso es lo que digo. El cine, las películas empiezan a mostrar esa decadencia. ¿Y por qué es importante verlo para un militante? Según como uno diagnostique el escenario en el que está parado políticamente, es la acción que se va a devenir. En la cabeza del militante la acción y el análisis están pegados, como se deviene uno del otro, ¿no? Si yo diagnostico que el imperialismo está en un momento de avanzada y súper fuerte y cada vez nos van a dominar peor, me tengo que organizar para resistir con aguante. Y resistiendo lo que estamos viendo, estamos en esa línea, lamentablemente, hace unos años también, y resistiendo te vas sacrificando los sueños, ¿viste? Como en la generala, vas tachando la doble, y de repente empezás a luchar por una partecita, Cristina libre. Che, compa, la utopía, o sea,
¿qué proyecto tenemos? No se nos cae una idea de proyecto. Porque para mí concebimos eso, que el imperialismo está cada vez más fuerte y se viene con todo. Y cuando mirás la línea histórica más grande, y el cine lo muestra, para mí es un aspecto de eso, ellos se quedaron sin proyecto, es un momento de avanzada. Está el camino para avanzar, para construir relaciones, otros mercados que se separen de eso que se hunde y poder empezar a proyectar para adelante. ¿Cuáles son nuestros finales felices? ¿No? ¿Cuál es nuestra salida de esos apocalipsis? Porque básicamente yo creo que gran parte de la tarea del postcapitalismo va a ser arreglar los quilombos que dejaron. El día que se apague el sol y se abren las cortinas, cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad, cuando ya no planten más y nadie se haga cargo de los ríos y del mar, de la mugre del lugar. Vas a poder pensar quién sos, el chiste que te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás. Y yo te digo que no da, y yo te digo y no te miento, y yo te digo que no da, y yo te digo que los dueños de la realidad son pocos y dan miedo, dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad, haciéndose pasar por luz, son cabezas oscuras, dicen que son de verdad y son pura enfermedad. Vas a poder pensar quién sos, qué hiciste, qué te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás. Y yo te digo que no da, y yo te digo y no te miento, y yo te digo que no da, tengo que aguantar este momento. Y yo te digo que no da, y yo te digo y no te miento, y yo te digo que no da, tengo que aguantármelo. Hay algo que no puede ser y sin embargo lucha, hay algo que no puede ver y sin embargo escucha. La 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 la. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, esperemos que nos escuchen. Somos Injurias y Calumnias con un gran invitado, Siria, que nos vino a dar lo que acaban de escuchar, un gran tema, un temazo sobre las distopías y sus intereses, los intereses en realidad ocultos o que no podemos ver muy bien para dónde vamos. Ahora nos va a acompañar durante todo el programa igual, vamos a hablar de la coyuntura y solamente quería recordarles nuestras redes. Recuerden que nos pueden encontrar por YouTube como Viejo Lobo de Mar, Injurias y Calumnias. El logo es un tipo marinero, Viejo Lobo de Mar. Marinero, no sé. En Instagram nos pueden encontrar como Biblioteca Popular Lectores del Pueblo, así, lectoresdelpueblo.bp, y con la radio en Instagram, Radio H. Tiza, así todo junto. Bueno, pero agradecerle a Siria que vino, compañero, amigo. Siempre esto es un espacio abierto, lo veníamos diciendo, y está empezando a pasar. Se vienen unos programas con más invitados. Siempre está bueno que aparezcan otras voces, con ideas.
Se preparó alto informe. Muy bueno. Muy buenos comentarios, Beto. La gente te quiere mucho. Bueno. Tal cual, Eso mismo, los comentarios, habla de los comentarios. No, bueno, sí, viene habiendo buenas devoluciones de los programas en general. Hay que hacer algún espacio por ahí para que aparezca eso, ¿no? Hay que buscarle la vuelta para que pueda aparecer más la voz de la gente que lo va escuchando. Bueno, hoy estamos haciendo un gran ejemplo, por ejemplo. Nosotros venimos diciéndole a todo el mundo que participen, que el espacio de la biblioteca y de la radio es un espacio abierto, un espacio territorial, un espacio gratuito. Y hoy estamos haciendo realidad eso con Siria como invitado, que tenía muchas ganas de participar. Gracias a la Biblia, a la radio y a ustedes por el programa. Ahí va. Bueno, este es el bloque que debería ser de coyuntura, y lo va a hacer. Algo preparamos, recuerden que nosotros trabajamos, tenemos una familia, y hacemos esto con mucho amor y con mucha conciencia, intentando aportar al debate del Frente Nacional, como le querramos llamar, a los que nos estamos tratando de organizar para cambiar esto que está pasando y hacer el mundo un lugar un poquito más lindo. De coyuntura, ¿qué pasó? Para mí está todo lo de Venezuela siempre en el centro, que además lo venimos siguiendo un poco. Hubo un par de novedades. Nosotros ya dijimos acá que no vemos una victoria estadounidense tipo Rambo. Así como en las películas no está más, me parece que en la vida real no está más. Circuló una idea. Raro lo de Rambo, porque fue en Vietnam y esa guerra la perdieron. De hecho la perdieron. De hecho, ni siquiera en la época de Rambo. Hay quien dice que no ganaron ninguna. Porque muchas veces las que se cuentan como ganadas, en realidad el cuerpo y el territorio no fue los rusos, ellos. Ganaron la de la bomba atómica, claro, pero no cuenta. Tiraste 2 bombas atómicas, no. Pero bueno, no importa, no es para hacer una cosa militarista. No, había quien decía, no, hay un acuerdo geopolítico, Rusia se queda con Ucrania, porque ya está, y Estados Unidos con Venezuela. Hay que ver ahí, porque primero que Estados Unidos no es Rusia, por esto que acabamos de decir. Si tenés el BRICS en un momento de ascenso geopolítico y Estados Unidos en un momento de decadencia. Y además Venezuela no es Ucrania, lo vimos el programa de las comunas, ¿no? O sea, el nivel de organización, de disposición y de convicción que hay en ese pueblo va a ser un hueso duro de roer. Dijeron también, Maduro ya habló con Trump y se va a rendir si le garantizan un exilio. Yo cuando leí eso dije, nada, no puede ser. A ver, lo empecé a leer y parecía todo bien informado. Dije, nada, esto no tiene sentido. A ver, voy a entrar a las redes, que recomiendo mucho. Lo dijimos también en el programa de las comunas. Los venezolanos, la plana mayor y los militantes del PSV, del Partido Socialista de los Venezolanos, le dan mucha bola a lo de las redes porque hay un cerco mediático, hay un bloqueo mediático que tienen como tarea política difundir lo que está pasando. Así que me metí al Instagram de Diosdado Cabello y encontré esto, a ver si se rinden. Nuestros pueblos originarios decían que eran caníbales. Créanse eso, porque nos los vamos a comer vivos. Porque el que ose poner un pie en Venezuela se va a enfrentar a la furia de un pueblo que no se ha rendido nunca en más de 500 años. Y no lo decimos por arrogancia, lo decimos por convicción. Lo hemos dicho muchas veces. Probablemente sea fácil entrar. El problema va a ser salir. No digan que la cosa no, es que es una guerra de esta forma. No, aquí no hay reglas. Una vez que alguien ponga un pie en Venezuela. Y nuestro pueblo tiene la conciencia para seguir adelante y nosotros sabemos que tenemos la razón. Bueno, no parece tener muchas intenciones de rendirse. Bueno, se juntaron también Lula y Trump. Ahí también hubo una charla de los aranceles, le terminó bajando los aranceles y terminó entrando la fuerza estadounidense a cooperar contra el narcotráfico. Esto es el capítulo 1. Estaba en duda, bueno, terminaron entrando los yanquis, Lula le dio el ingreso. Lula que viene diciendo paz en Venezuela, no a la guerra, pero lo están tironeando y él va cediendo en la medida que lo van apretando, ¿no? Vamos a ver qué papel juega Brasil, para mí es muy importante. Más allá de que China se expresó en contra y Rusia y todo, me parece que el papel de Brasil puede ser determinante. Brasil, que es un país que históricamente no jugó muy bien con respecto a Latinoamérica, ¿no? Es el único que no fue de la hispanidad y fue usado muchas veces por los ingleses para ir contra, por ejemplo, Paraguay, ¿no? En la guerra del Paraguay, Brasil fue el que encabezó la Triple Alianza.
Brasil acá en Latinoamérica, pero en realidad fue comandado por los ingleses, ¿no? Los ingleses financiaron, por creo que la Baring Brothers, si no me equivoco, pero el ejército brasileño fue con ganas. No fue como el ejército argentino, que hubo mucha deserción, una guerra con... Nadie quería ir a esa guerra. Bueno, contamos... no contamos todavía. Hay un capítulo de Gauchito Gil que viene... hay muchísimos casos de desertores de esa guerra porque era entre hermanos, entre el pueblo guaraní, que estaba en Chaco, en Misiones, y en Paraguay, todo lo mismo. Bueno, Brasil jugó un papel nefasto, fue la cabeza de eso, y todavía el tipo que encabezó esa guerra es un prócer. Es un momento épico de la historia brasileña, no es un momento criticado. Por eso digo, a Brasil hay que agarrarla con pinzas, y Estados Unidos está tironeando de ahí. Para bajar a lo argentino, también un tema que tratamos la otra vez, el muchacho este que subió, el militar Presti, que reemplaza a Petri, no confundir, son inconfundibles, pero nada que ver Petri con Presti. Pero el tipo, nosotros dijimos, no lo criticamos por ser militar, lo criticamos por ser un militar al servicio del poder. El tipo hizo una carrera meteórica, ascensos en 2 años, que lo llevaron a ser ministro. Y además, desde que ganó Milei, lo primero que hizo fue ascender a este tipo y limpiar a 20 también milicos importantes. Se viene una nueva escoba y parece que se rumorea, se dice, hay cierta información de que va a haber una nueva limpieza de altos comandos, altos mandos de las fuerzas militares, porque hubo una negativa a enviar buques a Venezuela. Un tipo que se llama Ayevi, no sé cómo se pronuncia, pero uno de los militares lo apretaron para que mande un buque a las aguas del Caribe. El tipo dijo que no, cayó muy mal en el gobierno, y en esa interna Presti está más del lado de Milei, más del lado de los que se enojaron por eso, ¿no? Y van a limpiar a muchos militares. Ya compramos armamento estadounidense, ya hubo ejercicios conjuntos en Bahía Blanca y en Mar del Plata, y todo indica que nos vamos a meter en ese conflicto si es que se da. Nada, estamos así. Esto es decir, las fuerzas militares en el discurso republicano, la función de las fuerzas militares no tiene nada que ver con esto, ¿no? Se parece a lo de la Escuela de las Américas en los 70, es decir, cuando vos vayas a la parada del bondi al trabajo te van a chorear, pero después vamos a ir a una guerra con los yanquis para ayudarlo, vamos a comprar armamento obsoleto, vamos a hacer la represión interna, investigación de los sindicatos, de la militancia. Me parece que va mostrando, los que somos por ahí un poco más formados políticamente, sabemos que ese Estado, la función represiva del Estado siempre fue del poder. Hay líneas nacionalistas que se han volcado hacia lo popular, porque no es por criticar lo militar en sí, pero en general su función principal es defender la propiedad privada, y los dueños de la propiedad privada tienen un orden, y los primeros son los yanquis, ¿no? En este momento de cómo está la política en Latinoamérica. Y me extraña mucho el silencio, ¿no? Nadie dice nada de esta situación, que son los debates claves, son los lugares donde hay que tomar postura, ¿no? El silencio, te diría, termina siendo como una complicidad. Invadieron Venezuela, no me había enterado. Pero le pedimos las actas hace un par de meses. Entonces esa contradicción ahí, uno nunca sabe bien a qué responde, ¿no? Si tiene que ver con una concepción ideológica o si tiene que ver con un apriete muy fuerte que hay sobre la fuerza política, porque también es cierto que están metiendo preso dirigentes a diestra y siniestra, o carpetazo, o accidente raro, etcétera, se están moviendo. Pero bueno, es un silencio que preocupa en torno a armar un proyecto por la positiva para adelante. Si ganamos, ¿qué? ¿Le vamos a dar la espalda a Venezuela? ¿Va a ser otra vez un gobierno? ¿O vamos a ver de hacer una alianza con Estados Unidos otra vez a ver cómo sale? ¿Cuántas veces más vamos a confiar en el FMI, que esta vez es distinto? Me parece que empezar a pensar seriamente, sin aventurerismo, sin chiquilinadas, cómo es salirse de esas alianzas que nunca nos beneficiaron. Mientras tanto, se viene lo de la reforma laboral, que también lo tratamos. Beto trajo unos números recopados de lo que va a pasar si se llega a aprobar. Estos días se va a debatir. Ya hay una reforma laboral primera, que fue la de la ley bases. La verdad es que no funcionó. O sea, cerraron fábricas a lo loco, se está perdiendo empleo. Vieron que cuando saca la reforma laboral siempre empieza a pasar, antes de que esté la ley, se empieza a rumorear que no se va a pagar más el aguinaldo y ya no te lo pagan. No hace falta que salga la ley. No, porque dijo que se viene esto, así que ya lo voy a empezar a hacer ahora. Así que ya hay efectos de esa reforma laboral
Esto del banco de horas que contaste, Beto, en aquel programa, ya está pasando en muchas áreas. Y voy a agarrar una nota que hizo Grito del Sur, que es un diario muy bueno. Un raconto de esta semana de los números, es tremendo. Hubo 220 despidos en Whirlpool, que es en Pilar, porque cerró la planta. En la ex Dream, que se llama Mave, hubo 200 despidos más. Es en Córdoba esto. La Suipachense quebró directamente. 150 se quedaron sin trabajo, 150 más. Esto es en Suipacha, provincia de Buenos Aires. En Ualá, la billetera virtual, 135 despidos, porque automatizaron tareas. En Dana, que son autopartes en San Luis, hubo 50 despidos. En Luxo, una textil de La Rioja, 40 despidos. En Essen, las famosas ollas, 35 despidos. La planta de Venado Tuerto. En Georgalos, justo ahora que vienen los mantecoles, la Navidad, suspendieron a 600 personas. En TN Platex, que es una textil de Monte Caseros, 20 despidos. En New Sam, Tierra del Fuego, la famosa ensambladora, ganó Milei de nuevo las elecciones, 150 despidos. En Textilana de Mar del Plata, 250 suspensiones. En Electrolux de Rosario suspendieron a 400 compañeros y compañeras. La cantidad, y un dato más, aumentó, el otro día no sé, también sacaron el número de cuánto aumentaron los repartidores de Rappi en un año. En noviembre del año pasado, ¿cuántos son ahora? En noviembre de 2025. Pasaron de 43.000 a 151.800. O sea, aumentó un 252%. Impresionante. Impresionante. Y sí, cuando uno habla con sus amigos, sus familiares, todos están metiendo Uber, Rappi. Está dejando cada vez menos la app porque hay más oferta. Están más baratos los viajes por eso mismo. El caminito cuando hace la tendencia es medio para ese lado. Bueno, pero se definió el salario mínimo. Había una tensión ahí. La CGT proponía 190.000 pesos de aumento y las patronales 4.000 pesos. Terminaron cerrando en un promedio 6.000 pesos. El gobierno cerró en 6.000 pesos. Es tremendo. Y es esto, porque la inflación la bajaron los laburantes. Ellos se ponen la medalla de que bajaron la inflación, y la inflación, si es que bajó en algunos productos, que es cierto, en algunos productos, en realidad bajó porque la gente no puede comprar. Sí. O sea, la bajamos nosotros con nuestra incapacidad de consumo. Sí. Y encima la medalla se la cuelgan ellos. Y además, esto, ¿no? Bajó la inflación del paquete de fideo, pero te subió la tarifa de luz, te subió el celular, te subieron cosas esenciales que no puedes esquivar. Sí, bajó el precio de la cereza, pero subió la carne. ¿Y qué querés que haga? O sea, eso no es que bajó la inflación. El alquiler, la luz, los servicios. El alquiler. Todo eso que es inevitable. El transporte público. El transporte público. Te saca la cabeza. Bueno, nada, estamos así. Ese es el escenario de los resultados de cómo viene la economía, de la que ellos se jactan. Y que, bueno, lamentablemente algunos eligieron reelegir. Salario mínimo 328.000 pesos. Entonces ahora te alcanza ni para medio alquiler. En el caso de Capital, ¿no? Y esta semana hubo lo que sí preparamos bien y nos encargamos de darle bola. Fue un profesorado que queda en Capital, en la Villa 21-24, que algunos lo conocíamos. Es una experiencia tremenda. Yo no lo conozco, Manu. Se llama Profesorado Pueblos de América. En Capital hace rato vienen haciendo unas reformas educativas que las usan, o sea, con un discurso de renovación y de piripipi, las usan para cerrar institutos, ¿no? No, vamos a homologar los programas y con eso, bueno, váyanse todo a aquel edificio y este edificio, negocio inmobiliario. Viene pasando ya hace años. En ese marco avanzaron sobre un profesorado que se llama Pueblos de América, que queda en la Villa 21-24. Le mandamos unos mensajes a gente de ahí. Le pedí 2 audios, ¿no? Que nos cuente lo que está pasando y que nos cuente quiénes son para presentarse también para la gente que nos escucha. Está espectacular la experiencia, denle bola porque es tremendo. Si bien por ahí ahora nos hicimos un poco más conocidos, el profesorado, porque quedamos subidos al ring en medio de este conflicto del intento de cierre del gobierno de la ciudad, yo quería contarles un poquito de dónde nace esta experiencia. Esta experiencia, si bien es bastante nueva, viene con mucha historia. Nosotros somos un grupo de docentes que trabajábamos en la única escuela secundaria pública que tiene la Villa 21-24. La Villa 21-24 es la más grande de la ciudad más rica del país. Tiene más de 80.000 habitantes
Nosotros como profes de esta escuela secundaria habíamos notado que muchos de los familiares de nuestros estudiantes no habían tenido posibilidad de aprender a leer y escribir. Entonces, en 2015 nos organizamos, profes, egresados de la escuela y estudiantes de los últimos años, y armamos una organización que se llama Decir es Poder. Decir es Poder trataba de que los estudiantes de la Escuela 6 que habían podido estudiar en su barrio por la lucha de un montón de vecinos, le devolvían al barrio parte de esta experiencia enseñándoles a leer y escribir. Eran los chicos los que enseñaban a los adultos del barrio a leer y escribir. De verlos enseñar, todo el tiempo la sensación que nosotros teníamos era qué falta hacen maestros así en las escuelas, maestros que miren la historia, que valoren los conocimientos previos, que conozcan el barrio, que lo caminen, que sepan de las problemáticas, que las entiendan, que tengan una mirada creativa, empática, amorosa, solidaria. De ahí, esa es la semilla de la que nace el profesorado Pueblos de América. De ahí empezamos a pensar, es necesario tener un profesorado que forme maestros de este modo, que es lo que por ahí muchos de los maestros aprendemos después en la experiencia, caminando los barrios. Pero qué bueno sería tenerlo en nuestra formación. Era un delirio, imagínense, armar un profesorado de la nada, un grupo de docentes, crear una institución, pero nos metimos en esa cruzada. Teníamos que cumplir algunos requerimientos, así que un vecino, Mario Gómez, nos prestó un club, que era un espacio que cumplía con condiciones de accesibilidad, que pedía escuelas seguras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí empezamos las clases en marzo de 2019. De marzo de 2019 a esta parte crecimos impresionantemente. Yo los invito a todos a conocer el profesorado Pueblos de América. Pudimos construir la mitad de nuestro edificio durante el 2019 íntegramente con donaciones, con el trabajo de vecinos y vecinas de alrededor del profesorado. En este momento tenemos 190 estudiantes. Con las estudiantes que se reciben ahora el próximo lunes 15 de diciembre, son 50 los maestros y maestras egresados del Pueblos de América, todos ellos trabajando en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto que, como se vio en la asamblea que tuvimos la semana pasada, está arraigado en el barrio. Nació del barrio, fue construido por el barrio, fue pensado desde una mirada territorial, y le pertenece a la Villa 2124 y es súper valorado. Yo creo que desde ahí, desde las experiencias que son físicas, corporales, vividas, construidas en comunidad, es donde tenemos la fuerza, ¿no? Esta fuerza de lo comunitario que tiene este proyecto, entendemos nosotros que es lo que hace ruido y lo que molesta. Ella era Mariela Rossi, que junto con Maximiliano Malfatti y Jorge Amoretti son el equipo de conducción. Vienen dando vuelta por muchos medios estas semanas porque estuvieron amenazados de que lo cerraban, y parece que ayer consiguieron, a través de la movilización de estas asambleas, el barrio saltó por la escuela. Hay fotos de la asamblea, muchísima gente, no es solo docentes y estudiantes, o sea, está toda la gran parte de la Villa 2124 apoyándolos. Ganaron el reconocimiento, no los van a cerrar, ¿no? Hubo como un triunfo ahí y todavía están peleando el reconocimiento salarial de los docentes, porque los docentes van a donar. Lo que contaba, tremendo, ¿no? O sea, la gente hizo el edificio donde funciona la escuela. La escuela surge de haber visto cómo alfabetizaban los pibes de secundaria del barrio a sus vecinos analfabetos. Busquen material porque hay un montón, tienen documentales, una página. La verdad que la experiencia está tremenda, yo la recomiendo mucho. Si uno no sabe, quiero hacer algo, estas experiencias de autogestión, educativas, de encuentro con el pueblo, son muy formativas. Te hacen sentir una plenitud importante, te hace encontrarte con el pueblo, aprender de eso. Además, la pedagogía popular tiene medio como precepto, ¿no? Lo de que vas a aprender, y es literal, no es joda. Hay un montón de formas en las que los laburantes se educan y se transmiten los conocimientos que no está en ninguna universidad, no está en ninguna escuela, y ellos están buscando que eso sea sistémico. Por eso también pienso en lo que veíamos en la columna al principio, ¿no? Lo de resistencia avanzada. Por ahí uno podría decir a simple vista, cuando ve la experiencia de este profesorado, estamos
evitando que no cierren el profesorado, pero empezás a rascar y la experiencia es terriblemente avanzada. Porque te digo, es reemplazar la escuela pública. Obviamente no vamos a hacer ahora la contradicción escuela pública versus escuela de pedagogía popular, pero lo que están planteando es que los propios pibes de la villa se formen para ser docentes. Y ya tienen 40 egresados que son pibes del barrio que están dando clases en las escuelas de Capital Federal. La verdad que la experiencia es tremenda, la línea está buenísima, gente muy copada y hay que bancar. Hoy en día el futuro de los pibes, de las pibas de los barrios populares o de la villa, justamente estos profesores luchan hoy mismo, luchan ellos fundamentalmente contra las organizaciones de narco que hay en los barrios. La salida de los pibes es eso, güey. Es querer estar mejor económicamente, y el profesorado es una bandera de esperanza muy, muy importante y muy fuerte contra quizás estas organizaciones, ¿no? Sí, tal cual. Y está bueno lo que dice al final del audio ella, que el argumento de que ellos en realidad los vienen a cerrar por la línea que tienen, por lo que están haciendo. Porque desde los números no está para cerrar el profesorado. Tiene una inscripción tremenda, egresados, todo en regla en ese sentido. El tema es voltear la experiencia de una educación que va a eso, que es de avanzada. Por eso también pensaba lo de la columna, ¿no? Que ellos están resistiendo por ahí. Están viendo que todo lo nuevo que surja, que puede llegar a reemplazar, hay que cortarlo, no tiene que ser ejemplo, no tiene que saberse. Así que darle lugar en esta radio era muy importante. Mariela me dijo, escuchate la asamblea, que la filmamos, que es la asamblea donde estaban los vecinos y los estudiantes, y agarré una partecita, tremendo, es el último audio. Vienen a cerrar esto, y no cualquier otro profesorado, el que está en la villa, porque quieren que nos sigamos muriendo con el Paco, quieren que nos sigamos muriendo de hambre, quieren que sigamos siendo víctimas de gatillo fácil y que no sepamos por qué. Cuando se nos da la oportunidad de pensar y de hacer pensar críticamente el contexto en el que vivimos y quiénes son los verdaderos hijos de mil puta que nos están matando a uno por uno, ahí se les llena el culo de preguntas. Mientras ellos tengan miedo, nosotros tenemos que llenarnos de valor, de fuerza, recopilar la historia de nuestros padres, nuestros viejos, nuestros abuelos, que vinieron de Paraguay, que vinieron de Bolivia, que vinieron de Perú, que vinieron de las provincias, plantaron acá bandera con el sueño de que nosotros, las nuevas generaciones, podamos cumplir el sueño que ellos no cumplieron. Es necesario romper ese algoritmo de mierda y poner el cuerpo en la calle. Poner el cuerpo en la calle. Y el día que digamos hay que salir a la calle, estemos todos, estemos todas, estemos todes, porque el pueblo no se cierra. El pueblo abre puertas. Bueno, esa era la intervención de uno de los muchachos, ¿no? Preguntame si estaban avanzadas, o sea, cómo lo entiende, ¿no? Porque muchas veces cuando uno encuentra en estos contextos de ajuste la lucha de, no sé, determinado organismo, tal o cual, a veces aparece una cosa muy corporativa, ¿no? Muy de el sindicato para el sindicato, y nos cuesta, porque venimos de años de una lógica de no pensar la función social de nuestro trabajo, ¿no? De pensar que nuestro trabajo es la reproducción de nuestro salario y nada más. Y eso es una trampa de ellos, en la cual después vienen, te ajustan y vos, cuando querés pedir ayuda, no, porque ¿vos qué haces? ¿Cuál es tu función social? ¿En qué momento decidiste vincularte con la comunidad? Y es un ejemplo por eso lo de Pueblo Americano. No lo pudieron voltear y tuvo una reacción tremenda, porque está armado desde la comunidad, desde el principio. El edificio lo levantaron los pibes, andá a sacárselo. Si el edificio viene y te lo hace el municipio de no sé quién, en un lugar que no sabes si iba a una escuela o no, eso después no se lo apropia nadie se siente autor, partícipe, y cuando tenés que salir a defender el salario de los docentes, te quedás más solo que Kung Fu. Me parece que es una buena lección, es una buena fórmula, que también lo vimos en las comunas venezolanas, y le damos mucha bola, y a veces yo me acuerdo que charlando, no, es muy romántico, es muy basista, el territorio es un momento de la política, después la onda es tener el aparato, la manija, la cintura política, la lapicera, la oficina, el trajecito, y te fuiste. Y además, ya te digo, sos más débil desde ahí, ¿no?
Me parece esas experiencias, la autogestión, el autofinanciamiento, el entender que el sujeto es el que lo hace, te hacen mucho más fuerte para resistir y te permiten avanzar. Si no estás todo el tiempo dependiendo de cuánto te va a dejar avanzar el otro, si vos dependés económicamente, ideológicamente. Nada, me parece que esta experiencia es una experiencia, ya te digo, triunfante. Ayer por lo menos se reconoció y no se va a cerrar, que tiene que ser ejemplo, por eso también la queríamos traer. Bueno, y ellos lo entienden así, ¿eh? Bueno, bienvenido sea estos ejemplos de lucha que nos hace falta demasiado. Ejemplos de lucha y de victoria. Bienvenido sea el profesorado Pueblos de América, bienvenido sea el Hospital Garrahan, bienvenido sea el Bonaparte y todos los sectores que estamos resistiendo. Bueno, el Garrahan, perdón, otro triunfo. También por lo mismo, ¿no? O sea, en todo el país se sabe que el Garrahan es de excelencia y que todos los pibes le salvan la vida a niños hace un montón de años, y eso contacta y es un argumento irrebatible. Nada, me parece que ahí también está lo de la función social. Nos invitaron, Beto, a que vayamos. Bienvenidos, vamos a ir y vamos a mantener ese vínculo, muy importante. Sí, sí. Así que bueno, gran programa. ¿Te gustó? Espectacular. ¿Te gustó, sí, Siria? Siria, ¿te gustó? Todo. Hermoso. ¿Cómo te sentiste? Muy agradecido. Muy bien, muy cómodo. Venía escuchando desde el primer programa. Me gusta mucho lo que están haciendo, los felicito. Me parece que es interesante que la propuesta tenga un fin, que tenga un objetivo, que no sea simplemente llenar el aire, hacer un programa por hacer un programa, o dejarse llevar por una inercia que hay de que, bueno, hay que tener Instagram, de que hay que tener YouTube, de que, bueno, tenés que streamear y que... No, que las cosas tengan un objetivo claro, me parece que está bueno, que tenga un fin territorial, social, revolucionario o como le quieran llamar, me parece muy importante y bueno, los felicito, muchas gracias. Muchas gracias, Siria, de verdad. Muy bien, va a volver igual. Obvio, está comprometido. Bueno, ya veremos. Gracias. Bueno, ¿querés que cerremos con la vela puerca? No. Bueno. No sé con qué, con lo que vos quieras. No, pero... Ya sé cuál es el que querés. No será otra vez. No sé a cuál te referís. No sé. ¿Será? No, otra vez, todo el día. Un abrazo, compañeros. Abrazo a todos y a todas. todos y a todas. Gracias, Siria. Gracias, saludos.